país. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Tiene uso de la palabra la congresista Cecilia Chacón. Gracias, y luego presidente. El congresista Juan Carlos del Águila. Saludando al señor canciller y a todos los funcionarios que lo acompañan. Ya no hay mucho más que decir después de la intervención del congresista Mulder. Trataré de no ser repetitiva en ese sentido. Yo coincido en que más allá del cariño, respeto que le tenemos al señor canciller, nos resulta irónico que el Perú tenga un papel tan trascendente e importante en la lucha por liberar a Venezuela y sin embargo pareciera que en algunos casos nos estaríamos mirando un espejo. Creo que es irónico, insisto, por decirlo menos, que se lidere una vez más esta lucha que además es urgente, que creemos que lo es, por salvar a Venezuela de una dictadura que a todas luces lo es. Yo creo que ya ni siquiera muchos de los señores de nuestra izquierda presentes en el Congreso lo pueden negar, tanto así que cuando se tiene que votar algo a favor ya no lo argumentan, solo se retiran para no votar. Entonces creo, señor canciller, que en ese sentido la preocupación que existe por los términos usados, en el caso de los discursos del señor presidente, por los enfrentamientos que hace el señor presidente peruano, se asemejan muchísimo a lo que se ha vivido en los últimos años en Venezuela, porque tenemos que recordar que Venezuela ha sido un camino largo de por lo menos más de 20 años que los ha llevado a esta situación de dictadura, esta situación de desgobierno, de descontrol, de diáspora de su juventud, de su gente, no se hace en un día ni en un gobierno, se hacen en muchos más. Y lamentablemente hay que estar muy pendientes porque los grandes responsables son los que muchas veces no ven o no quieren ver a lo que nos encaminamos y que lamentablemente por la posición en la que se encuentran no se dan cuenta que la historia se repite, que el poder se acaba y que las consecuencias se pagan. En ese sentido, señor presidente, creo que hay que tener mucho cuidado lo que está sucediendo en el Perú para evitarlo. Más allá de eso, además, recortando derechos, no solamente de políticos, sino también de ciudadanos. No nos olvidemos que una nación sin políticos que estén en la otra orilla no se puede hablar de democracia. Sin respetar realmente a la oposición no se puede hablar de democracia. Quien quiere gobernar un país únicamente escuchándose él mismo y haciendo que sus razones sean las únicas, lamentablemente eso tarde o temprano nos lleva al camino de la dictadura o de los excesos. Por lo tanto, señor presidente, creo que todos, y sobre todo la Cancillería, porque el señor canciller, insisto, a quien aprecio mucho, es un hombre de carrera, a diferencia de todos los demás ministros, que si los vi no me acuerdo. Es más, yo creo que deberíamos hacer una encuesta a ver quién recuerda o quién sabe los nombres de los ministros, ¿no? Yo creo que también dentro del mismo gabinete podríamos hacer una prueba y decirles quién es el ministro de Agricultura, quién es el ministro, en fin, hasta el de Economía, que antes era impensable que la población no se subiera el nombre de un ministro de Economía, pero en fin, eso es algo que se lo dejamos tal vez a los medios o algo que podamos hacer, así como hacen a nosotros preguntarles a la entrada del Congreso cuando los vean, cómo se llaman los ministros de su propio gabinete, pero en fin, dejando eso de lado, decir que a diferencia de todos ellos, el señor canciller es un hombre de carrera, es un hombre que además ha hecho una carrera formidable dentro de la diplomacia en diferentes gobiernos con diferentes cargos, muy bien merecido. Y creo que es un hombre que además ha visto muchas cosas y que sabe cuáles son las consecuencias de muchas acciones de diferentes personas. Así que yo le deseo, con el cariño que le tengo, la mayor suerte de todas, pero siempre tratando de mirar hacia la historia, ¿no? Y utilizando términos que le encantan al congresista Arce, la patria grande y cosas por el estilo,
vamos todos a hacer que el Perú siga creciendo. Pero, y solamente, y por último, referirme a lo que dijo el congresista Rosas, con que no hay que venezolarizar la comisión, o por ahí yo creo que ni él ni yo estamos seguros de cuál sería el término. Pero en ese sentido, señor presidente, coincidir, insisto, ya que el congresista Mulder no me dejó mucha área para ampliar, en que ese no es un problema de necesariamente de relaciones exteriores. El problema de los venezolanos es un problema del Perú, es un problema de seguridad nacional, es un problema de fronteras, es un problema de salud, de educación, de transporte, de servicios en general. Es un problema que no solamente se tiene que ver en la Comisión de Relaciones Exteriores. Si le voy a dar dos interrupciones, después una al congresista Rosas y otra al congresista Aramayo, primero que me pidió, termino la idea y le doy la interrupción, congresista Rosas. Es un tema que va mucho más allá de la Comisión de Relaciones Exteriores, y lo que dice la congresista Alcorta es cierto. Muchos peruanos, y los puedo entender, nos preguntan ¿y por qué se preocupan por los venezolanos y no por los peruanos? Porque justamente nos preocupamos por los peruanos, porque justamente queremos que el Perú quede para los peruanos, porque justamente mientras no se resuelvan los problemas en Venezuela, señor presidente, nuestros hermanos venezolanos seguirán en Perú. Nuestros hermanos venezolanos están aquí y están aquí hasta que se resuelve el problema en Venezuela. Entonces, para nosotros, la solución, valga la redundancia, es tratar de que Venezuela recupere la democracia, tratar de que Venezuela sea un país viable para aquellos venezolanos que no están aquí porque quieren ganar más, no están aquí solamente porque les gusta más Perú o porque aquí pueden tener mejores opciones de vida para ellos y sus familias. No, señor presidente, los venezolanos están aquí por un tema de supervivencia, muchas veces por un tema de vida o muerte, y nosotros somos un país que los tenemos la obligación moral de recibirlos con los brazos abiertos, porque Dios no quiera en el camino en el que estamos, señor presidente, luego no seamos nosotros los que tengamos que tocar también las puertas. Pero más allá de eso, también decir que a mí me sorprende mucho, porque desde que están los venezolanos últimamente en las noticias ya no hay delincuentes peruanos. Yo no sé, el milagro venezolano es, señor presidente, que en el Perú los delincuentes peruanos ya no existen. Todas las mafias, yo creo que aquí los que deben de estar más preocupados porque le han quitado trabajo son los delincuentes peruanos. Porque vemos, señor presidente, todos los días las portadas de los periódicos, las primeras planas, en la televisión: banda de venezolanos roba Rolex, banda de venezolanos roban en moto, banda de venezolanos roban en bicicleta. Los únicos que ahora saltan son venezolanos, señor presidente, es un milagro. Un milagro, ya los delincuentes peruanos no existen. Entonces, tampoco, yo creo que es una irresponsabilidad de los diferentes actores de este tema, ya llámese la prensa, llámese el Ministerio del Interior, llámese la gente en general. Estamos creando, señor presidente, un tema muy peligroso, porque no podemos permitir que el sinónimo de venezolano sea el sinónimo de delincuente, porque no es verdad. Existen delincuentes venezolanos, por supuesto, que nosotros exigimos sean deportados a la primera, que salgan del país, y como ha dicho la congresista Alcorta, que se tengan mejores filtros para que los delincuentes tengamos algún mecanismo para que las personas que han delinquido en otros países, en su país, pues no puedan ingresar al Perú. Pero más allá de eso, no convirtamos, señor presidente, a los hermanos venezolanos que han venido para poder seguir con una vida decente en delincuentes todos. Le doy la interrupción primero al congresista Rosas, que me he referido a él, y luego a la congresista Aramay antes de concluir. Tiene la palabra el congresista Rosas. Presidente, yo en ningún momento de mi manifestación he planteado algo contra los venezolanos. Simplemente he hecho una observación de lo que ocurre con ellos. Y no lo haría nunca, porque yo creo que el Perú también tiene que estar reconocido a Venezuela, que en determinado momento habían tantos peruanos como pueden haber venezolanos en este momento en el país, y eso hay que reconocer. Entonces yo creo que, y no me parece mal cuando alguien me habla de la patria grande, yo creo que esta patria es grande, y por lo tanto
acá también pueden estar los venezolanos, pero también hay venezolanos que no merecen estar, así como también hay peruanos que no merecen estar en otros lugares, y creo que eso hace de que la política exterior también tiene que tener un tipo de control, y me parece que es el tipo de control que estamos manifestando ahora. Eso no significa no más venezolanos, si puedan entrar más, porque cada venezolano con su trabajo crea pues valor en este país, y creo que ese trabajo también hace de que tengamos una patria más grande y también un país más desarrollado. O sea, no es que la xenofobia se convierte en una posibilidad, al contrario, la xenofobia es una cosa que tenemos que atacarla, y la tenemos que atacar frontalmente. Y creo que la presencia de los hermanos venezolanos en estas circunstancias también se convierte en una oportunidad para el país, presidente. Tiene uso de la palabra la congresista Gramayo. Después, adelante, simplemente para referirme, sí, yo no he dicho que el congresista Rosas no se me hubiera jamás cruzado por la cabeza que está fomentando la xenofobia, o que ha dicho que no quiere a venezolanos. No, he dicho que él usó la palabra venezolización de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque efectivamente muchas veces tocamos los temas venezolanos en esta comisión, y me refería al hecho de que es importante muchas veces tocarlo más que otros aspectos, porque es un tema pues que está impactando mucho al país. A eso me refería. Si es que me malentendió, de ninguna manera he dicho que usted fomenta o que esté en contra de los venezolanos, no. Igualmente, cuando he dicho que el congresista Arce hace referencia a la patria grande, he dicho ojalá sigamos haciendo más grande a la patria grande. Entonces creo que ahí ha habido, pero no, a eso me refería. La interrupción a la congresista Gramayo. Sí, tiene la palabra la congresista Gramayo. Gracias. Muy breve, presidente. De varias intervenciones se ha leído que hay una preocupación de la minería ilegal, pero esta es una competencia de los gobiernos subnacionales, transferida a partir de la Ley de Bases de Descentralización. Leía que en uno de los gabinetes binacionales que emprendieron, en el caso de Colombia, fue preocupación precisamente la minería ilegal y la tala. Sin embargo, el día de hoy se da cuenta en uno de los medios comercio que no se ha podido implementar porque había dos transferencias que hacer desde que el ministro de Economía era el ministro Tuesta. Una primera de 2 millones y una pendiente de 3 millones para ver precisamente este tema de agenda. Minería ilegal y tala forestal ilegal. ¿No cree que es pertinente que los acuerdos que se implementan en estos gabinetes binacionales deberían ir acompañados de un plan operativo que diga qué recursos materialmente se van a implementar? Resulta trascendente que cuando es una preocupación no solamente de la frontera del norte del país, sino del sur, el tema de la minería, y además que tiene que hacerlo a nivel de gobiernos subnacionales. ¿Cómo se vincula desde la Cancillería la gestión y abordaje de estos temas? Gracias, congresista. Sí, para concluir. Sí, para concluir. Yo creo que para todos nos queda claro, señor presidente, la necesidad urgente que existe de evitar este tipo de gobiernos antidemocráticos, totalitarios, abusivos, que no quieren oposición, que les molesta la división de poderes y la oposición. Creo que para todos nosotros es una obligación y un gran reto no permitir que esto suceda en nuestro país. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Luego el congresista Yuyes y al final el congresista Roberto Bello. Muchas gracias, presidente. Saludo también al canciller, al ministro Popolicio, por su presencia en esta comisión. Siempre grata, por supuesto, contar con su presencia, sobre todo cuando, me imagino, está muy ocupado hoy en día, entre otras cosas, impulsando las tareas del Grupo de Lima, por ejemplo, para buscar, como siempre lo están haciendo eficientemente, el tema de la pacificación en Venezuela. Y también seguramente muy ocupado últimamente respondiendo llamadas, entrevistas de algunos representantes de organismos internacionales que preguntan, por ejemplo, qué cosa es lo que está pasando en el Perú, con la situación política y el escenario que hay actualmente respecto de lo planteado por el presidente Vizcarra en su terca obstinación del adelanto de elecciones. Por lo menos aquí en el Congreso de la República, y usted lo conoce muy bien, los parlamentarios recibimos de manera continua una serie de llamadas, pedidos de entrevistas
de representantes de embajadas y organismos internacionales para conocer precisamente lo que está pasando en el Perú. Más allá de ello, presidente, y validando por supuesto las últimas intervenciones de los congresistas que me antecedieron, quiero resaltar el trabajo que se viene haciendo a nivel binacional con Colombia, porque con este hermano país nos une justamente una relación muy estrecha, no solamente por el territorio amazónico tan extenso que tenemos de manera conjunta, sino por varias razones adicionales. Pero saludar este encuentro presidencial ha habido últimamente en Pucallpa, en mayo en Lima, en donde se ratificaron algunos acuerdos que ambos gobiernos vienen precisamente impulsando. Uno de ellos, por ejemplo, referido al punto 6 de los 36 acuerdos conjuntos que hubo, que se firmó en Pucallpa, donde se anunció el inicio de los primeros proyectos binacionales en frontera. Me gustaría conocer, presidente, cuáles son esos primeros proyectos binacionales que ambos gobiernos están impulsando. Porque hasta la fecha los esfuerzos que hace nuestra Cancillería peruana, sobre todo, porque otra es la realidad de la Cancillería colombiana, porque ellos tienen instrumentos de ejecución de gasto mucho más directo que no lo tiene nuestra Cancillería peruana. Porque los esfuerzos que hace nuestra Cancillería, no son tan eficaces ni eficientes en cuanto a la ejecución del gasto o el impulso multisectorial para desarrollar justamente la zona de frontera. Cosa que nos consta a todos los aquí presentes, sin excepción, porque conocemos muy de cerca cuál es la situación de las fronteras en el país y en particular cuál es la situación de la frontera amazónica que tenemos con Colombia y que tenemos con otros países también. En esa línea, presidente, es importante conocer cuáles son los detalles del punto 6 del acuerdo último suscrito entre el presidente Duque y el presidente Vizcarra. Más aún cuando Colombia anunció en Pucallpa su segunda contribución al Fondo Binacional de $1 millón, y además veo con satisfacción, aunque tímido todavía el aporte, pero por lo menos la intención de que a partir del año 2021 al año 2025, el aporte que harán ambos gobiernos en los presupuestos respectivos, presupuestos públicos respectivos, será de $2 millones, ¿no? Es decir, el Perú aportará $2 millones seguramente a partir del año 2021 hasta el año 2025 en su presupuesto público para fortalecer su presencia en las zonas de frontera. Pero el fortalecimiento de la frontera, de la presencia del Estado en la zona de frontera es multisectorial. Hace poco hemos visto, hace unos meses en todo caso, dos intervenciones muy fuertes que hizo el gobierno peruano en colaboración también con el gobierno colombiano, sobre todo en la zona del Alto Putumayo, para intentar reducir los niveles de cultivo de coca en la zona fronteriza, sobre todo del Alto Putumayo. Y la verdad es que los resultados no han sido muy satisfactorios a raíz del tiempo transcurrido. Básicamente, la aprehensión de cerca de 40 humildes campesinos de la zona, la gran mayoría de ellos, y no los capos, los disidentes, los remanentes, los que se venía hablando siempre, que tenían una presencia continua y permanente, en todo caso, de colombianos asentados en territorio peruano. Pero en fin, es un tema que compete también a otra comisión que lo explicaremos con mayor detalle allí. Colombia y el presidente Duque hará una convocatoria para el 6 de septiembre, creo que ya la hizo, ya la formalizó. El canciller nos ha dicho, entiendo, hace unos minutos que el presidente Vizcarra ya anunció su presencia en la ciudad de Leticia el 6 de septiembre para este encuentro presidencial. Lo que se busca es fortalecer un pacto para la conservación, el desarrollo y el aprovechamiento sostenible. Cuando escucho esos términos, presidente, y que lo sepa nuestro canciller, a los amazónicos nos alegra, pero también nos preocupa de sobremanera. Nos alegra porque los que venimos de la Amazonía peruana somos gente que quiere precisamente que se conserve el bosque, que se desarrolle la Amazonía y que por supuesto haya un aprovechamiento sostenible del gran territorio que tenemos allí. Pero lo que sucede normalmente es que con esos términos lo que se hace, muy por el contrario, es una política de freno del desarrollo de la Amazonía, incluso echándole culpa a recientes sucesos que devienen de otros factores y que más bien debería propenderse al desarrollo de la zona.
Y me explico en el sentido de que cuando hablamos de conservadurismo de la Amazonía, cuando hablamos de aprovechamiento sostenible de la Amazonía, lo cual está bien, no hay que detenernos en el hecho de frenar proyectos de integración vial, por ejemplo, proyectos de integración carreteras, por ejemplo, allí en esa zona de frontera donde justamente los pueblos de frontera, y le consta a usted, presidente, y le consta a nuestro canciller, porque han estado y hemos estado juntos en las zonas de frontera, los pueblos allí, y sobre todo los pueblos indígenas, reclaman conectividad, reclaman que el Estado ya no los tenga aislados del desarrollo nacional. Son las zonas de extrema pobreza del país, son las zonas que requieren mayor desarrollo e integración. Y sin embargo, cuando hablamos de pactos, de conservación, de aprovechamiento sostenible, lo que hacemos muy por el contrario es frenar ese desarrollo, olvidarnos de que debe haber carreteras de integración, como sí lo tiene Colombia, como sí lo tiene Brasil, como sí lo tiene Ecuador, por ejemplo, y no lo tiene Perú. En esa línea, entonces, presidente, mi invocación al canciller, para que más aún, él siendo un peruano amazónico, defienda esta posición de conservadurismo, sí, de aprovechamiento sostenible, sí, pero también de desarrollo integral de la Amazonía, para por lo menos ponerle en igualdad de condiciones que el resto del país. Con todo gusto, congresista Alcorta. Y, presidente, en la parte final de mi intervención, también saludar el esfuerzo del gobierno de Colombia en la denuncia que está haciendo o que hará próximamente al régimen del dictador Nicolás Maduro. El presidente Duque va a denunciar penalmente ante Naciones Unidas a quien es el principal receptor, a quien es el anfitrión entusiasta de grupos o de líderes de grupos guerrilleros y terroristas, sobre todo, de Colombia. Allí en Venezuela, hoy en día, y gracias a la apertura de puertas que hace Nicolás Maduro, porque llamarlo presidente nos cuesta mucho, sobre todo a quienes somos parte de un país democrático como el Perú, allí en Venezuela, en la Venezuela de Maduro, se da la bienvenida a los líderes y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. Se da la bienvenida a Jesús Santrich, que es un ex disidente y dirigente de la FARC, del Ejército Popular, en fin, a cuanto líder, disidente o dirigente de estos grupos terroristas que van a Venezuela y se pasean como Pedro en su casa. Y entonces creo yo que el gobierno peruano, presidente a través suyo, debiera evaluar la conveniencia, la posibilidad de respaldar esta iniciativa del presidente Duque y en todo caso hacer suya la iniciativa de denunciar penalmente e internacionalmente al régimen del señor Nicolás Maduro por las atrocidades que hay en su país, pero no solamente por eso, sino porque hoy en día es un país protector y que protege además a estos líderes guerrilleros y terroristas de Colombia en Venezuela. Me pedía la interrupción la congresista Alcorta, presidente. Tiene uso de la palabra la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Solamente quería recordar que la reunión que tuvieron acá los presidentes por la Alianza Pacífica con Swiss Hotel, el presidente Piñera dijo que iba a relanzar la Alianza del Pacífico y lanzó después en la reunión que tuvieron ya en forma cerrada, reservada al día siguiente, sábado, la agenda con una serie de puntos que se debieron cumplir. Y por otro lado, el señor Duque, el presidente Duque, insistió y vuelve a insistir, y ha insistido en la reunión que han tenido hace pocos días en la 2+2, la binacional, de hacer la lista negra de los corruptos. A Colombia no van a entrar más los corruptos, acá se renuevan. Esas agendas fueron ampliamente, tanto Piñera como Duque fueron aplaudidos de pie. Agendas que mantienen y reiteran y ratifican nuevamente. Nada más, gracias. También he terminado, muchas gracias. Muy bien, tiene uso de la palabra el congresista Juan Carlos